continuar en sintonía de Canal Antigua. Vemos cuáles son algunos de los comentarios por parte de nuestros televidentes. Comenzamos con doctor Sergio Hernández. Lamentable, se cosecha lo que se siembra. Las municipalidades son enormes fuentes de corrupción. ERG nos dice, ¿y si los alcaldes están pagando por nexos con narcotraficantes? Carlos Emilio, no hay que ser adivino para saber por qué están matando a los alcaldes violentamente, a saber qué tratos hicieron con los narcos. Son estos los comentarios que tenemos para ustedes, Edgar. Muchas gracias, Rocío. Voy dando pie a la última pregunta que nos hacían las personas en las redes sociales, si es, señor licenciado Navarro, el tema del crimen organizado y el tema del narcotráfico. ¿Qué impacto o qué evaluación hacen ustedes? ¿Hay una digamos, cooptación por parte de los grupos de crimen organizado que están detrás de estos eventos, o cómo lo evalúan ustedes de la PDH? Bueno, desde el punto de vista de la criminalidad organizada hay que entender que hay varios factores que en estos momentos salen a colación y salen a luz. Por ejemplo, la pregunta básica es, efectivamente estamos ante la muerte violenta, en este caso de hoy, de 2 personas. Pero si nosotros analizamos detenidamente la forma y los elementos, fue un crimen de saña, totalmente. ¿Sí? No fue un balazo, no fueron 2 balazos. Si vemos el caso del alcalde de La Libertad, Huehuetenango, también fue casi que todo un aparato el que se utilizó, varios hombres armados, varias camionetas, una logística integral en ese tipo de temas. Y si nosotros vamos analizando hacia atrás y vemos los casos que se han venido dando, hay un patrón establecido y hay un patrón que concuerda en ese tipo de hechos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que se está mandando un mensaje. Un mensaje que, por ejemplo, es, si hay alcaldes que de una u otra manera tienen una seguridad, ¿qué podemos esperar las demás personas, ciudadanos de a pie en este tipo de temas? Es mi punto. Cosa número 1. Pero también no hay que olvidarse de que entonces el mensaje que desde el punto de vista de la criminalidad organizada se quiere transmitir es, ojo, porque a las personas que no están con nosotros, no quieren aceptar nuestros tratos, o que bien, como bien lo han manifestado algunos de los televidentes por acá, bueno, no se quieren alinear o quedaron mal con nosotros de alguna manera, esta va a ser la solución que nosotros les estamos dando. ¿Qué quiere decir esto? Que en las próximas elecciones, en los próximos comicios, muy pocas personas, o van a ser raras las personas honestas que se quieran tirar, por así decirlo, a ese tipo de contiendas. ¿Por qué? Porque no es que alguien o que todos los guatemaltecos andemos metidos en una situación anómala, es el miedo que se está generando. Podría ser una estrategia para poder implementar y poder encauzar a sus propios alfiles en este tipo de situaciones. Claro, eso abre la puerta, como decíamos en el segmento anterior, a que estos grupos de crimen organizado vengan a cooptar estas posiciones. Esa es mi preocupación. De forma legal. Claro, por supuesto. Ahora, hablando específicamente del tema de seguridad, como mencionaba el alcalde, obviamente la labor del gobierno central es fundamental. Es decir, las municipalidades, la realidad es que no están en capacidad de atender esto. No es una función, la seguridad ciudadana específica como tal, sino es una función del gobierno central. Y quisiera referirme al caso específico del empleo de fuerzas del ejército para funciones de seguridad. Hubo un caso concreto con sus peculiaridades que podríamos comentar, que fue quisiera citar el ejemplo de Misco, donde digamos sí se reducen ciertos índices, sí la población digamos en alguna medida solicita que se mantenga. Lógicamente esto se hace digamos favoreciendo un municipio afín a la administración anterior y ahora pues se hace esa readecuación. En su opinión, ¿cómo debería abordarse este tema? ¿Usted considera que el ejército, por ejemplo, es una figura, es una pieza clave en todo este esquema? Bueno, es la más respetada en todas las encuestas, cerca de la iglesia, y ahí todas las demás instituciones. El ejército ha jugado un buen rol, no podemos negarlo, y da certeza, da tranquilidad a la población. Pero lo que se hizo en Misco, en el gobierno patriota, es insostenible. O sea, meterle 1.500 soldados que nos quitaron a Villanueva y a otras ciudades, y entonces a nosotros nos subió por efecto vejiga porque fueron a limpiar Misco y nos pasaron otros delincuentes, es insostenible. Nosotros desde han dicho que no estamos de acuerdo en que se retiren las fuerzas de seguridad ciudadana, a pesar de los acuerdos de paz, a pesar de los compromisos de Alianza de la Prosperidad, y a pesar de que Gobernación va a integrar miles de policías ahora, el nuevo sistema, recién salidos de la academia, y eso es bueno, y creemos en eso. Pero mientras no hayan resultados, no tiene sentido quitar algo que está funcionando, porque el efecto vejiga se da. Cuando vemos estas gráficas, por ejemplo, y vemos cómo se mueve de un territorio a otro, porque conforme hay operativos, lo que hacen el crimen organizado es buscar dónde operar el día de hoy, dónde ir a extorsionar, dónde ir a asaltar, porque es un negocio, de eso viven. No podemos quitar esas fuerzas. Además hay que considerar que hay una ley que es la 40-2000 que le da vida a ese proyecto de Ciudad Ciudadana, y hay un acuerdo gubernativo que es el 285-2012, donde también tenemos que considerar que para poder desarmar
esos acuerdos y esa ley, pues tienen que haber resultados. O sea, no nos oponemos a que se reorienten los recursos a lugares que hoy están más afectados. Si Misco tuvo una rebaja a 35 por cada 100,000 habitantes, producto de esas fuerzas que se mandaron a Misco de una manera muy exagerada, pero que era necesario, pero el repunte se empezó a dar otra vez en Villanueva y en la ciudad capital. Cuando empiezan a apretar ahora en la zona 18, en este gobierno, se vuelven a regresar a Misco. Ya ven, el efecto vejiga no se ha resuelto. Yo diría que hay que sustituirlas con nuevas fuerzas de tarea de seguridad ciudadana, pero aquí hay una propuesta más interesante. Los países federados, Estados Unidos, México, Colombia, Chile también, han descentralizado recursos donde las municipalidades les entregan recursos para mejorar su educación, su salud y su seguridad. En el caso de Villanueva, un caso muy puntual, invertimos más de 20 millones de quetzales en una fuerza especial adicional, Policía Municipal, que acompaña al Ejército y a la Policía Nacional y nos ayudó en los primeros años. Y aquí está demostrado estadísticamente cómo bajamos la delincuencia en el municipio, pues los años del 2008 al 2012 el gobierno de la UNE fue de los más nefastos para estos territorios. Y no lo digo yo, lo dicen las gráficas, pues fueron periodos muy afectados por homicidios a nivel nacional. Yo creo que la descentralización es la solución a este problema, darle a los municipios más recursos y reconocer que si los alcaldes hoy no tienen esa capacidad de dar seguridad personal a sus funciones públicas, que si sea la PNC, el Ministerio de Gobernación, que les dé pues 1 o 2 elementos para que los acompañen. Hoy tenemos 17 alcaldes con acompañamiento de la PNC y 13 que lo están pidiendo, en total 30 que esperamos puedan ser atendidos prontamente. Alcalde Edwin Escobar, licenciado Otto Navarro de la PDH, agradezco mucho su presencia en este espacio, pero ya es momento de pasar al análisis a las 10 p.m., así que los dejo con Marjorie Fonan.